Son solamente los momentos difíciles, hermanos, los que nos permiten experimentar o examinar, mejor dicho, nuestra fe y dónde está nuestro corazón. Sin embargo, más allá de eso, hay algo mucho mejor, mucho más valioso que nosotros podemos sacar de las pruebas o de los momentos difíciles, y es poder darnos cuenta de lo verdaderamente o de lo enormemente bueno que es Dios. Porque en medio de las pruebas no pensamos mucho en lo bueno que es Dios. Estamos tan ensimismados, tan atascados allí en la prueba, que no nos damos cuenta que hay un Dios grande, poderoso y bueno sobre todas las cosas. ¿O no es en los momentos de debilidad donde nosotros más observamos la fortaleza del Señor? Era lo que decía Pablo. ¿No es en los momentos, hermanos, de vulnerabilidad donde nosotros podemos ver cómo Dios nos protege? ¿O es en los momentos donde estamos muy bien? No, ¿verdad? ¿No es en los momentos de tristeza donde nosotros vemos a ese gran Dios que nos abraza y nos consuela? ¿O es en los momentos donde estamos muy felices? No, ¿verdad? Muchas personas, hermanos, podrían ayudarnos, consolarnos, pero la Biblia dice que hay uno que es el Padre de toda consolación. Hay un consuelo que es inmensurable, como es el título de este sermón, inmensurable consuelo. Es decir, un consuelo que es incalculable, un consuelo que es tan, pero tan abundante que sería imposible medir su magnitud, imposible. Y ese consuelo solamente puede venir de alguien infinito y de alguien poderoso como nuestro gran Dios. Así que, hermanos, acompáñenme y leamos juntos la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Acompáñenme allí, por favor, en sus Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y estando allí vamos a considerar los versos del 3 al 7. Repito, segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Leemos, hermanos, y oramos. Dice la bendita e inerrante palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar en abundancia. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para el consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque podemos experimentar cada segundo de nuestra vida lo bueno que tú eres. Tú eres un Dios lleno de bondad, de amor inagotable, de misericordias. Y a ti apelamos hoy, Señor. Solicitamos tu ayuda, tu guía, tu dirección. Ayúdame, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Y sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a poder sentir el consuelo que tanto necesitamos en medio de nuestra prueba, pero de una manera general también, Señor, por estar en un mundo caído como en el que estamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu consuelo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una historia de una joven llamada Joni Eareckson Tada. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado, pero era una joven atlética, activa, que amaba profundamente los deportes, específicamente la equitación, pero le gustaba hacer deporte, le gustaba las actividades al aire libre, pero también disfrutaba salir de paseo con su familia, con sus amigos y hacer diferentes actividades al aire libre. Resulta que esta joven deportista en 1967 específicamente, a la edad de 17 años, sufrió un trágico accidente. Cuando ella estaba en un lago nadando con su hermana, se subió a una balsa que estaba allí y se lanzó de clavado a una parte del lago
que era poco profundo. Es decir, perdió la función motora de sus manos, de sus brazos y de sus piernas, de las 4 extremidades. En un inicio, la desesperación de esta joven y la depresión se apoderaron de ella. Johnny se sentía abrumada porque había perdido su independencia, porque ya no podía hacer lo que le gustaba. Se sentía tentada por la desesperación, por la oscuridad. Deseaba morir. De hecho, pensó en el suicidio, según lo que cuenta. Y a medida que ella lidiaba con todo este dolor físico y emocional, su fe fue puesta a prueba de una manera extrema. Sin embargo, con el poco ánimo que ella podía sentir, ella le oraba a Dios y le decía a Dios: si no voy a morir, por favor, enséñame entonces cómo vivir. Y fue en medio de ese profundo sufrimiento que oraba al Señor que Johnny, esta joven, empezó a experimentar consuelo. Un consuelo que ni ella misma podía explicar con sus propias palabras, según lo que ella misma comenta. No era un consuelo común como ese consuelo que se recibe de alguien, de algún familiar, de algún amigo, de algún hermano, sino que era un consuelo que, a pesar de no haber eliminado su dolor, le dio una paz y una perspectiva que trascendían todas las circunstancias. En ese proceso, en medio de esa situación, Johnny empezó y aprendió a mover su cabeza, su cuello, y descubrió un don que la sorprendió muchísimo: el dibujo. Entonces ella utilizaba su boca para colocar el pincel y hacía obras de arte hermosísimas. Y ese talento se convirtió en una forma de ella poder compartir su historia con otros que atravesaban momentos difíciles. Con el tiempo ella fundó una organización global llamada Johnny and Friends, dedicada a compartir el evangelio con personas que sufren discapacidad. Esta joven, que una vez necesitó tanto consuelo, lo recibió y se convirtió en una de las mayores fuentes de consuelo y de esperanza para millones de personas. Entonces, hermanos, sin duda alguna, esta joven experimentó una prueba grande. De hecho, aún la atraviesa porque está viva aún. Está en una silla de ruedas sin poder mover sus extremidades, pero siendo utilizada por Dios de una manera poderosa. Fue un choque muy fuerte para ella. Pero en medio de ese proceso ella descubrió algo hermoso. Y es que esta mujer ha llegado a entender que en medio de la prueba hay un Dios que la sostiene con sus brazos de amor. Y hermano, yo sé que este ejemplo quizás puede sonar un poco fuerte y quizás ninguno de nosotros ha pasado algo como esto. Pero lo que sí es cierto es que ninguno de nosotros podría afirmar no haber pasado por ninguna tribulación, ¿verdad? Si yo les pregunto si alguno de ustedes nunca ha pasado por ninguna situación difícil, creo que ninguno de nosotros podría levantar la mano. Todos hemos pasado por momentos difíciles y todos hemos necesitado recibir consuelo. Todos los que estamos aquí necesitamos consuelo de algún amigo, de algún hermano, de algún familiar que pueda llorar con nosotros, tener empatía con nuestro dolor y acompañarnos en medio del proceso. Negar algo como esto sería orgulloso. Todos necesitamos consuelo. Todos los que estamos aquí hemos experimentado tristezas, ¿verdad que sí? Hemos experimentado depresión, decepciones, engaños, crisis de cualquier índole, soledad, enfermedades. Estamos experimentando enfermedades. Muchos hermanos de nuestra iglesia están atravesando por esto. Así que si hay algo seguro en esta vida para un creyente después de la muerte, es que vamos a tener aflicciones. Es lo más seguro de nuestra vida. El Señor lo ha dicho en su palabra. Pero también es cierto que muchas veces, en medio de todas esas aflicciones, hemos tenido a alguien que nos consuele, que esté allí con nosotros. Esta joven Johnny contó con la enorme bendición de ser consolada por sus familiares, por los creyentes a su alrededor. Y fue esto la que la llevó a ella a experimentar el inmensurable consuelo de Dios, que era todo lo que ella necesitaba en un momento tan difícil como es. Esta historia de esta joven, hermanos, es un eco claro de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto. Una mujer
que conoció una profunda aflicción fue consolada por Dios para replicar ese consuelo en otros. Es exactamente lo que está haciendo Pablo. Él, quien recibió el consuelo de Dios en medio de todas sus aflicciones, buscaba replicar ese consuelo en sus hermanos y exhortaba a esos hermanos a que pudieran hacer lo mismo con otros. Así que la idea de nuestro texto, hermanos, es clara y es dejar ver que el propósito primario en el corazón de Dios es que cada creyente pueda recibir su consuelo en medio de las aflicciones para que entonces ellos puedan consolar a los demás en sus propias aflicciones. Así que el argumento de nosotros hoy no puede ser algo distinto a esto. Debemos consolar a otros como hemos sido consolados por Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy, mis hermanos. Debemos consolar a otros como somos consolados por Dios, y vamos a recorrerlo, nuestro texto, en dos secciones. Vamos a ver del versículo 3 al 4, la fuente del consuelo. Y del versículo 5 al versículo 7 vamos a ver la abundancia de consuelo. Así que dicho esto, vamos una vez más a nuestros primeros versos, 3 y 4. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice muchas veces la palabra consolación. Parece un trabalengua, pero no lo es. Hermanos, permítanme mencionar brevemente el contexto. Aquí Pablo le está escribiendo una segunda carta a la iglesia en Corinto. Esta iglesia era una comunidad que, si hemos leído, vamos a saber que es una iglesia o una comunidad que no estaba haciendo las cosas tan bien como deberían. Era un poco desordenada. A pesar de ser una iglesia que no tenía o que no estaba carente de ningún don, tenían todos los dones. Sin embargo, era una iglesia con mucho desorden, con muchos malentendidos. Habían dado pie a lujurias, a pasiones desordenadas. Había un problema de división. Recordemos cuando dicen que algunos se identificaban con Pablo, otro con Apolo, otro con Cefas, otro con Jesús. Estaban dispersos estos hermanos por completo. Y en la primera carta que Pablo les escribe, él fue severo y los exhortaba a arrepentirse, a hacer bien las cosas para el Señor. Pablo fue un poco fuerte con ellos, pero era necesario. Sin embargo, al poco tiempo, después de escribir esta carta, los problemas aún persistían. Estos hermanos no habían cambiado. Y aparte de esto, empezó a fortalecerse la presencia de falsos maestros que intentaban confundir a los creyentes. Intentaban mitigar la autoridad de Pablo, diciendo: este Pablo tiene una apariencia sencilla, no es muy elocuente. Este Pablo, ¿cómo va a decir que es un verdadero apóstol de Cristo? Mira cómo es. Que es algo que no es muy distinto a los profetas de hoy, a los falsos profetas de hoy en día. Estos hombres que vemos que Dios utilizaba, como Moisés, que era torpe de palabra, como a Pablo, que no era tan elocuente, que tenía un aspecto sencillo. Eran estos hombres, hermanos, que se dedicaron a atacar la autoridad de Pablo. Así que Pablo hace un énfasis importante en esta segunda carta para defender su apostolado, para defender su autoridad y la veracidad de su llamado por parte del Señor. Sin embargo, hay dos propósitos más en esta carta. Uno, alentar a los creyentes a completar esas ofrendas generosas que ellos habían prometido para ayudar a los pobres en Jerusalén. Y número dos, expresar su alegría por el arrepentimiento de la mayoría de los hermanos y buscar una reconciliación total con la comunidad. Más adelante, en el capítulo 5, si no me equivoco, vemos que Pablo escribe una carta que se conoce como la carta severa, la cual fue escrita para confrontar a la iglesia dado al rechazo de su autoridad y la desobediencia a la voluntad de Dios. Ahora, esta carta severa tuvo una respuesta positiva, por eso Pablo está contento, por eso él está alegre. Pablo recibió la noticia por parte de Tito que los hermanos se habían arrepentido, que habían llorado y que ahora sentían celo por él, querían cuidar de él. Ahora bien, esta reconciliación que buscaba Pablo no hubiese sido posible, hermanos, usando un tono de autoridad o de reproche. Por eso es que el consuelo de Dios es clave en esta carta. Tanto para Pablo en las aflicciones de toda su vida como para los corintios que estaban tristes a causa del arrepentimiento.
Entonces Pablo entendía que estos hermanos debían entender que el Dios de los cielos era el Dios de toda consolación, la fuente que ellos necesitaban para atravesar todos los problemas que estaban atravesando. Así que de modo que en medio es que Dios es un Dios consolador, y por eso Pablo lo exalta en la primera parte de la carta. Él expresa su agradecimiento mediante una alabanza al Señor. Pablo, quien nosotros conocemos por ser o por tener un ministerio sufrido, él empieza diciendo o declarando que Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Esa palabra, como les dije, se repite muchas veces. De hecho, en estos 4 versículos aparece 10 veces la palabra consolación. Y en la carta de 2 de Corintios aparece más de 25 veces. Y hemos aprendido que si hay algo que se repite constantemente, ¿qué da? Un énfasis. Pablo quería dar un énfasis en esto. Así que es más que obvio que cualquier cosa que quisiera decir, él quería o deseaba que los oyentes tuvieran presente algo acerca de... Decía, mis hermanos, y concentrémonos aquí, que la palabra consolación en esta carta se repite mucho. Entonces Pablo quiere dar un énfasis, quiere hablar algo acerca del consuelo. Así que Pablo empieza alabando al Señor, porque él puede decir con toda seguridad, por haberlo experimentado él mismo en su propia vida, que Dios es el Dios de toda consolación. Y esa palabra consolación en nuestro texto da la idea de fortalecer. Así que Pablo lo que está experimentando es verdaderamente el fortalecimiento de Dios. De eso se trata el consuelo. Ese fortalecimiento de Dios fue lo que hizo posible que Pablo mantuviera una actitud humilde, apacible, que estuviera tranquilo para afrontar todas las situaciones que nosotros vemos que Pablo estaba atravesando por su ministerio, por el Señor. Esta palabra consuelo es la palabra griega paraklesis, ya de una compasión que tranquiliza, de simples palabras de aliento, va mucho más allá. Ese consuelo del que habla el texto, ese consuelo de alguien que está literalmente junto a la otra, literalmente al lado de la otra, acompañando en el dolor, fortaleciéndola, sosteniéndola, guiándola, ayudándola, estando con ella siempre, llevando el peso de su carga. A ese consuelo es el que se refiere nuestra carta. Y ¿sabes qué, hermano? De una manera absoluta y perfecta lo hace Dios con los suyos. Dios nos fortalece, nos sostiene y está dispuesto a llevar el peso de nuestra carga. De hecho, así fue que lo hizo. Por eso Pablo dice que Dios es el Dios de toda consolación. Esa palabra toda, hermano, no podemos verlo de una manera simple, por eso trato de entonarlo un poco más alto. Toda consolación. ¿Saben ustedes qué significa esa palabra toda en el griego original? Todo. Todo. No hay nada que se escape de eso. No hay nada, no hay un espacio vacío. No hay un lugar abierto. El consuelo de Dios cubre todas las áreas de nuestra vida. Es lo que está diciendo Pablo. Dicho sea de paso, el consuelo que nosotros recibimos de algunas personas a nuestro alrededor es un consuelo que viene direccionado directamente de Dios, porque toda la consolación le pertenece, toda. No hay misericordias, hermanos, no hay consuelo, no hay dádiva que nosotros recibamos que no venga de parte de Dios. Todo, Él es la fuente. Él es el único que puede ayudarnos y suplirnos, y es el único que puede sanar por completo todas nuestras heridas, todas. Fíjense que el texto no dice que Dios nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones, como nosotros podríamos pensar cuando estamos en un momento difícil y pensamos que el Señor no está allí, no sentimos a Dios, no escuchamos su respuesta, pensamos que simplemente no está. Pero su bendita palabra dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay una, hermano, que se escape de sus manos. Miren lo que dice el Salmo 34:19. Dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? ¿Pocas? Muchas son las aflicciones del justo, pero, y sabemos que la palabra pero es importante siempre, pero de todas
ellas lo libra el Señor. De todas ellas, no de algunas, de todas. Y hay una verdad clara aquí, hermanos, y es que muchas aflicciones tendremos aquellos quienes hemos sido justificados en el Señor. Muchas, es una realidad. Pero de todas las aflicciones nos libra, porque no hay condenación para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Amén. Así que podremos sufrir todo lo que podemos sufrir, pero al final de la historia somos más que vencedores, porque aquel que ha vencido al mundo nos acompaña. Eso nos da gozo y nos da consuelo. Y a pesar de que Dios utilice a personas para traer consuelo a nuestras vidas, no hay nadie, hermanos, que pueda darnos un inmensurable consuelo. Nadie podría llenar o dar la plenitud que nuestro corazón y que nuestra alma necesita. Incluso, literalmente, nadie podría acompañarnos cada segundo de nuestra vida llevando nuestras cargas. Nadie. Pero ¿sabes qué? Dios sí. Por eso nosotros afirmamos que Él es el Dios de toda consolación. Él es la expresión suprema de la consolación. Él sí nos acompaña en cada segundo de dolor. Él sí nos fortalece en absolutamente toda nuestra debilidad. Él es quien nos sostiene cuando nosotros no podemos más. Y es Él el que está dispuesto a llevar nuestras cargas. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Nosotros aquí en este salmo vemos una acción. Dice echar o dejar tu peso, entregar al Señor algo que tú no puedes sostener. Y esta acción es importante. De hecho, escucharemos quizás a muchas personas, incluso a nosotros mismos, decir cosas como, eso yo se lo dejo al Señor. Y hemos escuchado seguramente esta frase, no, eso yo se lo entrego al Señor, se lo dejo para que Él se encargue. Sin embargo, el problema radica en que eso muchas veces queda en palabras y nuestras acciones muestran todo lo contrario. Son palabras vacías, porque tenemos un afán desmedido en querer resolver todo por nosotros mismos. Todo, en querer cargar un peso que simplemente no podemos cargar. Somos porfiados. Somos como nuestros hijos pequeños cuando dicen, yo puedo con eso, papá, yo lo puedo cargar. Y tú sabes que él no puede cargarlo, pero tú lo dejas que lo cargue para que él se dé cuenta que no puede y que necesita de tu ayuda. Algo como eso, es algo como eso lo que estoy tratando de decir. Es lo que pasa con nosotros. Nos creemos fuertes, poderosos, capaces de resolver todas las cosas, con una mentira interna de pensar que no necesitamos de nadie, que no necesitamos que nos ayuden, que no necesitamos que nos consuelen, que nos sostengan. Hermanos, el orgullo nos carcome por dentro. Queremos ser cristianos o seres individuales. Y si de casualidad nosotros llegamos a entender un poquito y ceder un poco a nuestro orgullo, entonces nosotros aceptamos que necesitamos el consuelo de Dios. Sí, necesitamos a Dios, es verdad. Necesitamos de su consuelo, de su amor, de su abrigo, de su acompañamiento. Pero cuando pensamos en que los hermanos de la iglesia nos sostengan, ahí no tanto. Yo puedo con eso. Y nos volvemos a encerrar en nuestro orgullo y volvemos a pensar que necesitamos solamente a Dios y ya, ignorando que Dios ha dispuesto a la iglesia para que eso suceda. Ese es el pensamiento de las personas que dicen no necesitar la iglesia, sino solamente tener una relación con el Señor. Esto es muchísimo más común de lo que pensamos. Yo tengo mi relación con el Señor, pero no necesito a la iglesia. La iglesia está corrompida. Mi relación con Dios, y dicho sea de paso, es una relación superficial, ni siquiera una relación verdadera, de la dependencia que debemos tener los unos de los otros. Por esto Pablo no plasma en nuestro texto el consuelo de Dios como un fin en sí mismo, sino que dice que ese consuelo que recibimos tiene un propósito, no se queda allí. Hay un propósito con eso, el cual nosotros debemos atender urgentemente. En otras palabras, Dios no nos consuela solo para que nosotros podamos tener paz y estar tranquilos y deleitarnos en el gozo de su consolación. Eso está bien, pero no se queda allí, sino que ese consuelo tiene un propósito, nos lleva a una acción,
Hay un propósito claro y es que los creyentes, receptores de ese consuelo, están llamados a poder o están llamados a consolar a otros de la misma manera como hemos sido consolados. Debemos consolar a otros como hemos sido consolados por Dios. Hay una secuencia clara, hermanos. Dios consuela y esos que son consolados consuelan a otros y así sucesivamente y cíclicamente. Cíclicamente porque nosotros no necesitamos consuelo una sola vez en nuestra vida, ¿verdad que sí? ¿Alguien de ustedes ha necesitado consuelo una sola vez en su vida y ya más nunca necesitaron? Yo necesito que mis hermanos estén despiertos y activos para que puedan consolarme cuando yo lo necesite. Y yo debo estar activo y despierto para consolar a mis hermanos cuando ellos lo necesiten. De eso se trata. Y este es el corazón del pasaje, hermanos. Porque como les decía, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no para que simplemente nos sintamos bien y ya, y para que lo dejemos allí, sino para replicar eso en otros. Así que la consolación que recibimos no es un fin en sí misma, es un canal para poder bendecir a los demás. Y ¿sabes qué? Hay un lugar donde esto es posible. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Pablo le está escribiendo, a los corintios, ¿verdad? Pero Pablo le está escribiendo a todos los corintios, a toda la ciudad. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto, a los santos, a los hermanos. Solamente en la iglesia, solo en la iglesia, nosotros podremos consolarnos unos a otros. En otras palabras, solamente en una vida en comunidad, nosotros podremos tener la oportunidad de consolarnos los unos a los otros. Así como solamente en la iglesia, nosotros podemos atender todos los mandatos y las exhortaciones de la palabra de Dios que dice los unos a los otros. Solo en la iglesia. Hermanos, a pesar de que Dios puede consolarnos en cualquier momento y en cualquier lugar en el que estemos, hay un espacio que Él ha dispuesto para que esa consolación se lleve de una manera especial y es cuando nosotros nos reunimos juntos cada semana. Es en el espacio de la iglesia, cuando nosotros escuchamos la verdad de Dios predicada fielmente, que nuestra alma va a recibir el consuelo que necesita. Así que cuando nos reunimos y nos exponemos a su revelación escrita, somos consolados. Porque entendemos que a pesar de nuestra maldad y de situaciones adversas de este mundo caído, hay un Dios que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De una manera individual, por supuesto, que Dios nos consuela, sin duda alguna. Pero cuando estamos congregados en su nombre, también, y como dije, de una manera especial, porque estamos todos juntos, unidos, unánimes, en unanimidad de fe. Somos consolados por la misma porción de su palabra. Esto es algo especial y de tremenda bendición. Así que no podemos subestimar el congregarnos, hermanos, cada domingo. Es un mandato, pero es un mandato que trae beneficios maravillosos. Así que sigamos luchando por no perder estos espacios, por permanecer en la palabra de Dios, individual, pero colectivamente también. Las dos son importantes, para que esa verdad de Dios alcance nuestra vida y podamos ser consolados una y otra vez. Así que, hermanos, entendamos, congregados como iglesia, podremos consolar y ser consolados. Necesitamos el consuelo de nuestros hermanos y ellos necesitan de nuestro consuelo. La pregunta que nosotros debemos hacernos en este punto al entender esto bíblicamente es, bueno, ¿cuántas veces yo he consolado a mis hermanos en medio de sus adversidades? Es una pregunta para reflexionar, pero es una pregunta confrontadora. Después de entender que es algo necesario y que si Dios te consuela, te pide que tú lo hagas, entonces, ¿cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y por otro lado, ¿cuándo yo he sido lo suficientemente maduro para exponer mi corazón, para abrir mi corazón en medio de mis pruebas y permitir que mis hermanos me consuelen a mí? Porque allí también hay orgullo y muchas veces nos quedamos callados, no abrimos nuestra vida, no abrimos nuestro corazón y nuestros hermanos no van a saber que necesitamos consuelo. Entonces, ¿cuándo he sido lo suficientemente maduro yo para que mis hermanos me consuelen? Como les decía, muchas veces nos creemos esa mentira de ser súper fuertes y maduros, pero Dios ha provisto la iglesia y nos necesitamos los unos
a los otros. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué tan comprometido estamos con nuestra iglesia local, con la vida de nuestros hermanos? ¿Qué tanto estamos haciendo? La iglesia juega un papel importantísimo aquí. ¿Somos de los que venimos, escuchamos y nos vamos? ¿O somos de los que estamos comprometidos por la vida de nuestros hermanos? Que le escribimos a nuestros hermanos en la semana, que estamos atentos a sus enfermedades. Hermano, no menos de 5 personas, ¿cuánto tiempo? 2 semanas han pasado por problemas. Emily, Marinelli, Olimar, hermanos de nuestra congregación. Pregúntate, ¿he estado interesado en ellos, en ellas? Es una pregunta que confronta. A veces, hermano, nosotros solemos ser muy egoístas y estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no nos damos cuenta que incluso las peores pruebas de nuestra vida Dios las utiliza en beneficio del cuerpo para edificación de la iglesia. Y ¿sabes qué? Esto nos da también una dosis fuerte de humildad, porque a veces nosotros sentimos cierto protagonismo por estar en medio de la prueba. A todos nosotros nos gusta cuando estamos en medio de la prueba que todos estén pendientes de nosotros, que nos llamen, que nos visiten, que nos ayuden, que oren por nosotros, que nos acompañen. Y sin darnos cuenta, empezamos a sentirnos muy a gusto con eso. Y esto, hermanos, es de verdad peligroso. Que todos estén pendientes de nosotros es algo que a la carne le gusta, que le gusta mucho ser el centro de atención. Nos lleva a sentirnos muy importantes, muy, muy importantes. Pero estas palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos aterrizan cuando nos dicen, ¿sabes qué? Ese consuelo que tú necesitas ni siquiera es para tu beneficio del todo, sino para beneficio de la iglesia, para el beneficio de tus hermanos. Hermanos, lo malo no está en recibir el consuelo de otros. Eso es importante y es necesario. Y si recibimos mucho consuelo de nuestros hermanos, es una bendición y es algo muy bueno. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros debemos estar claros que el propósito principal de ese consuelo no es para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de otro, de nuestros hermanos. Dice la palabra en Filipenses que consideren a los demás como superiores que ustedes mismos. Así que no dejemos que una situación difícil, una prueba difícil, no permitamos que nuestro corazón se enaltezca y eso lleve a pensar que nosotros somos más de lo que realmente somos. El cristiano debe tener siempre una mentalidad humilde, de usar todo lo que recibe para la gloria de Dios. Toda bendición recibida por gracia debe ser dada también con la misma gracia, pensando que los demás son mayores que tú mismo. Ahora bien, hermanos, también tengamos cuidado en pensar que el consuelo que nosotros debemos dar a nuestros hermanos es un consuelo basado en nuestra propia sabiduría, que es un error que también cometemos muchísimas veces. Queremos consolar en base a nuestro propio criterio. De hecho, haciendo eso, podemos complicar muchísimo más la situación del hermano al que estamos intentando consolar. Puede existir un consuelo totalmente antibíblico, lo cual es claro que no proviene de la fuente, que es el Señor. ¿Sabes? En un momento de depresión alguien podría tratar de consolarte diciendo, levántate, tú eres fuerte, tú eres capaz de hacer todo lo que tú quieras. Tú no necesitas de nadie, sal, empodérate, dedícate a ti mismo. Al final tú eres lo que más importa. Eso puede ser algo que te anime y te levante, pero es algo totalmente antibíblico. El Señor no quiere que tú pienses así. Así que esos consejos, en vez de consolar, pueden llevarte a una situación mucho peor de la que estabas. Nosotros estamos llamados a consolar en la sabiduría del Señor, en la verdad de su palabra, en sus promesas. El texto es claro cuando dice que la consolación con la que debemos consolar a otros es una réplica. Consolamos como hemos sido consolados por Dios, con su verdad, con su sabiduría, con su guianza, porque Él es la fuente de la fuente. Amén. Y esa consolación, hermanos, que viene de parte de Dios, que nos dice en los próximos versos, es un consuelo que abunda por medio de Cristo. Dice
los versículos del 5 al 7. Acompáñenme de nuevo por allí. Dicen, porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, la cual se obra en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, sabiendo que, como sois partícipes de las aflicciones, así también de la consolación. Decíamos hace un momento, hermanos, que aparte de la muerte, lo más seguro que tenemos en la vida, ¿qué es? Las aflicciones, las pruebas, las adversidades. Leíamos ahí en el Salmo 34 que muchas son las aflicciones del justo, muchas. El Señor lo ha dejado explícito. Es que, hermanos, es imposible estar en un mundo caído que odia a Dios, que está dominado por el enemigo, viviendo tranquilo, sin ningún tipo de controversias, sin ningún tipo de choque, sin ningún tipo de persecución por causa de Cristo. ¿Ustedes saben por qué tenemos tanto choque con las personas del mundo? ¿Por qué los creyentes tienen tanto choque con las personas del mundo? ¿Por qué las personas del mundo se burlan de los creyentes, se burlan de nosotros? 15, versículos 18 y 19. Si el mundo los odia, dice el Señor, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Ahí está clara la razón. Hermanos, con estas palabras Jesús está normalizando el rechazo que nosotros tendremos por parte del mundo. Y recordando que el mundo lo odió primero a Él. De modo que no deberíamos sorprendernos si el mundo nos odia. Es algo común. Así debería ser, porque el Señor lo ha dejado explícito. El odio que el mundo siente por el creyente es en realidad una extensión del odio que sienten por Jesús, por Dios. Por eso, por ese odio, mejor dicho, no es, digamos, como un signo de fracaso personal. No lo es. Muchas veces podemos sentirnos así, nos odian tanto y empezamos a sentirnos mal, fracasados, tristes, pero ese odio, hermanos, más bien es una prueba de autenticidad, de estar unidos a Él. Y eso es lo que realmente trae consuelo a nuestra alma. ¿Qué importa que la gente me rechace y me odie? Debería ser nuestro pensamiento. ¿Qué me importa que la gente me odie y me rechace a causa de Cristo? Bienaventurado soy porque eso suceda. ¿Alguna vez tú has pensado que eres bienaventurado porque el mundo te odie a causa de Jesús? Lo eres. Malo sería que fuésemos aceptados por el mundo, como dice la palabra. Porque si nosotros estuviésemos adaptados al mundo, ellos nos amarían. Pero como no digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, dice el Señor. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, el odio y el rechazo son y seguirán siendo abundantes para los creyentes, pero más abundante aún es la consolación de nuestro Señor. Más aún. La esperanza que tenemos en Cristo nos proporciona un consuelo que va mucho, mucho más allá de cualquier entendimiento. Por eso el Señor Jesús dice en el capítulo 16 de Juan que en el mundo tienen tribulación, pero confiad, dice Reina Valera, porque yo he vencido al mundo. Amén. Hermanos, en estas palabras vemos cómo esa frase, a pesar de tener esta afirmación que nos angustia bastante en nuestro corazón, hay un consuelo final que aunque no desplaza, aunque no quita la angustia, definitivamente la pone en el lugar donde debe estar, dando un peso muchísimo mayor a la esperanza futura que tenemos, la cual nos provee de esa paz que habla Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Si hay abundancia de tribulación, hay sobreabundancia de consuelo en Cristo. Porque tal como dice Pablo en el versículo 5, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, que es una realidad, abundan, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Amén. Hermanos, Dios le ha placido que el mayor consuelo de nuestra vida repose en la persona de Jesucristo. El mayor consuelo de nuestra vida.
La mayor realidad de consolación de nuestra vida se encuentra en Jesús, en aquel que bajó de los cielos a este mundo para morir en una cruz y recibir la ira del Dios Todopoderoso para que nosotros no la sufriéramos. Esa es nuestra consolación. Nuestra verdadera consolación se encuentra en aquel que resucitó al tercer día de los muertos, dando evidencia de que Él era el Mesías prometido, de que Él era el Cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo. Nuestra verdadera consolación se encuentra en esa esperanza segura que tenemos, que nos recuerda que ya estemos pasando por la peor de las aflicciones. Llegará un día, dice Apocalipsis, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni angustia, porque el que está sentado en el trono ha hecho todas las cosas nuevas. Ese es nuestro verdadero consuelo. Nuestro verdadero consuelo reposa en Jesús, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En medio de la prueba, hermano, traslada tu mente a la eternidad. Entiende que, como dice mi esposa, no todo es para siempre. Todo va a pasar. Toda angustia, todo momento difícil, toda tribulación va a pasar y llegará un día donde Dios enjugará toda lágrima y estaremos con Él por una eternidad. No importa, hermanos, cuál sea tu mayor aflicción el día de hoy. No importa cuál sea el problema que traigas, la pena que te esté quebrantando, que te esté atormentando por dentro. Quiero que sepas que ningún consuelo humano puede llenarte por completo. El único consuelo que tú necesitas realmente, que tu alma necesita, es el consuelo de Jesús. Ese consuelo te trae alivio, paz. Va a saciar tu sed verdaderamente. Solo Cristo puede darte ese alivio que necesitas. Solamente en Él tú puedes mirar al cielo en medio de tu dolor y tener la certeza de que todo va a estar bien, porque así como están abundando las aflicciones en tu vida, sobreabundan también el consuelo del Señor. Y aquí cuando Pablo habla de abundancia de aflicciones, hermanos, créame, Pablo sabe lo que estaba diciendo. Pablo había experimentado en su vida abundancia de aflicciones, muchísimas más de las que nosotros seguramente hemos atravesado. Permítame leerles la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 22, donde Pablo está defendiendo su apostolado, pero inmediatamente empieza a decir todo lo que ha pasado. Él dice, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y como si fuera poco, al final de esto, en el versículo 28, él dice, además de tales cosas externas, sobre mí está la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Hermano, Pablo tenía sobreabundancia, de verdad, tenía abundancia de aflicciones. Seguramente nosotros no vamos a pasar necesariamente por todas estas aflicciones que atravesó el apóstol Pablo, pero la realidad, al igual que él, es que no estamos exentos de sufrir a causa de Cristo. Tenemos abundancia de aflicciones en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con esto? Todos nosotros tenemos abundancia de aflicciones a lo largo de nuestra vida. Ninguno se escapa. Pero el consuelo de Dios sobreabundará en las aflicciones. De hecho, eso es lo que afirma el apóstol Pablo en el versículo 7, cuando dice, nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Ambas. Y en el verso 6, vemos cómo esa abundancia de tribulación se convierte en abundancia de consuelo, lo que hemos estado hablando. Todo lo que estaba aquí atravesando el Pablo estaba convirtiéndose en algo poderoso para edificar la vida de los creyentes, ni siquiera para beneficio personal. Dice en el verso 6, mas si somos atribulados,
es para vuestra consolación. ¿Ves lo que dice Pablo? Si nosotros somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se obra en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, dice que es para su propia consolación. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Que es para su consolación, para el beneficio de la iglesia. Así que al ser consolado por Dios en medio de su propio dolor, Pablo no solamente recibe alivio, sino como la historia de esta joven Johnny, él se convierte en un canal para dar o transmitir el consuelo a estos hermanos en Corinto. Pero ese consuelo que reciben estos hermanos es más que un simple alivio emocional. Es un acto de fe que los fortalece, que los impulsa a la perseverancia, a la madurez espiritual. En otras palabras, el dolor del apóstol Pablo no es un error, no es un fracaso, es un instrumento intencional que los demás. No nos damos cuenta de que hacemos una oración peligrosa. Mediante esa buena oración invitamos a Dios a traer el sufrimiento a nuestras vidas si esa es la herramienta adecuada para hacernos más capaces de llevar consuelo y salvación a la vida de los demás. Así que tengamos cuidado cuando oramos, Dios úsame, porque Dios puede utilizar pruebas muy difíciles para bendecir, para consolar y para edificar la vida de tu hermano. Debemos estar dispuestos entonces a esto. Hermanos, para ir cerrando, no estamos solos en nuestro sufrimiento. No estamos solos. Nuestro bendito, nuestro gran, nuestro buen Dios, quien es el Padre de misericordias y Padre de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones en Cristo. Hermano, ¿qué significa esto para ti hoy? ¿Qué significa que entiendas que hay un Dios que es el Padre de toda consolación y que ese es el Dios que a ti te consuela? ¿Qué significa esto? Hermanos, no importa cuán grande sea tu aflicción, cuán insoportable parezca tu dolor, recuerda siempre, Dios es el Dios de toda consolación. Él lo es. Su consuelo sobrepasa cualquier tormenta que tú puedas atravesar, cualquiera. Su poder es suficiente, créeme, suficiente para sostenerte en tu debilidad, en medio de tu prueba. Así que si confías en Él, no solamente vas a ser consolado en medio de la prueba, sino que también vas a ser un instrumento útil a que puedas salir hoy de aquí, no ignorando el consuelo que Dios te ha dado por medio de esta palabra, sino siendo intencional en estimular en amor a esos hermanos que necesitan el mismo consuelo que tú has recibido. Sé intencional en esto, para que nuestra iglesia pueda ser una iglesia que se fortalezca progresivamente, que podamos estar más unidos, que podamos tener más vínculo fraternal, que seamos una iglesia donde el amor de Dios se manifieste con mucho poder. Recuerda, debemos consolar a otros como somos consolados por Dios. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Dios. Gracias porque eres el Dios y Padre de toda consolación. Gracias porque eres bueno, Señor, y entendemos que no hay nada en nuestra vida que se escape de tus manos. Que así como tenemos abundancia de aflicciones, tenemos abundancia de consuelo. Tú nos has dado, Señor, el consuelo más poderoso que nosotros necesitamos. Y ese consuelo algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y bajó a este mundo y se humilló hasta lo último. Tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos a nosotros los pecadores. Gracias, Señor. Que esa verdad nos consuele, que esa verdad podamos llevarla con nosotros cada segundo de nuestra vida, que podamos recordar en medio del dolor que hay un Dios que está con nosotros. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.